Muy buenos días, amada familia. En esta mañana es un placer nuevamente poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Y le pedimos al Señor que por medio de su Espíritu, Él abra nuestro entendimiento, nuestra mente, nuestro corazón, para que su palabra sea implantada y produzca un fruto agradable para Él. Y con esto en mente entonces vamos a ver lo que está pasando en este momento a través de las pandemias, terremotos, como el que últimamente ocurrió en México, y todas las circunstancias que a nivel mundial están sucediendo, el desarrollo de inteligencia artificial, eh, el plan acerca de un nuevo orden mundial que está relacionado con el sincretismo religioso, con el volver a todo el mundo a una sola religión y con el gobierno universal que se busca. Y para esto se han ido desarrollando cantidad de eventos, ¿cierto? Y la economía y las monedas, las criptomonedas. Es decir, todo se está dando alrededor de una época con el desarrollo de la tecnología, de la ciencia, el desarrollo de los chips y muchas otras más cosas que nos llevan realmente a pensar que estamos en la antesala de la segunda venida del Señor. ¿Sí? Estamos en los tiempos previos a su segunda venida de una manera más eminente. Y por esto el título de este tema, de esta reflexión es ¿cómo vivir la antesala de su segunda venida? ¿Cómo vivir la antesala de su segunda venida? Algunos dirán, bueno, si esto se va a acabar, pues bebamos y comamos, porque ya mañana moriremos. Pero realmente el Señor a sus hijos les ha dado instrucciones para que vivan. Y de eso se trata esta prédica, ¿no? De que nosotros recordemos o conozcamos las instrucciones que el Señor nos ha dejado para vivir en estos tiempos de la antesala de su segunda venida. Para esto vamos a tener un pasaje central en la palabra de Dios que está en 1 Tesalonicenses 5, del 1 al 9. Y dice así la palabra de Dios. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra de ánimo, de exhortación que el Señor nos hace a través del apóstol Pablo en esta carta, nos habla perfectamente de que no sabemos, ¿sí?, ciertamente cuándo será el día o la hora, pero que Él vendrá, ¿sí?, y que tendremos que esperarlo y vivir una vida de una manera determinada. Y más nosotros, la iglesia desde el principio la ha venido viviendo, pero nosotros tenemos que acentuar esto como un principio que rija nuestras vidas. Y es lo que dice como eje central en el verso 6, en el 5:6. Dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Y la razón la da, ¿no? Porque no somos hijos
de la oscuridad, de las tinieblas, sino que somos hijos de luz y del día. Y es que el hijo de luz sabe a dónde va. Es decir, cuando nosotros caminamos de día, sabemos por dónde vamos. Pero cuando vivimos en la oscuridad, nosotros caminamos, pues podemos perdernos, podemos tropezar, podemos desviarnos del camino. Entonces nosotros que conocemos y tenemos a nuestra disposición la palabra del Señor, ella es nuestra guía y nuestra lumbrera para saber el camino que tenemos que hacer. Y aquí nos dice específicamente que hay dos cosas que debemos, dos actitudes, dos estilos de vida que nosotros debemos llevar en estos tiempos. Y es que no durmamos, sino que velemos y seamos sobrios. Y es que la palabra velar está relacionada con la palabra vigilar. Es decir, es permanecer despierto, es estar atento a lo que está sucediendo alrededor nuestro, y también tiene como objetivo cuidar lo que nos ha sido encargado para cuidar. Es decir, que lo que realmente esta palabra velad nos está diciendo es que seamos buenos vigilantes, ¿sí? Como aquellos celadores, ¿no? De esos, pero de los buenos, no de aquellos que son dormilones, ¿sí? Que se duermen y en medio del turno, sino de aquellos que se mantienen alertas, despiertos y atentos a lo que está sucediendo, y que no dejan entonces que el ladrón entre y robe, ¿sí? Y destruya la propiedad que se le ha dado a cuidar. Entonces nosotros tenemos que permanecer en ese sentido, ¿sí? Y lo otro que nos dice es que seamos sobrios, y es que la persona sobria no se embriaga, ¿sí? No ingiere bebidas alcohólicas que lo embriaguen, porque al embriagarse pues pierde el control que tiene de sus deseos y pasiones. Entonces este ser sobrios está muy de la mano de lo que es el fruto del Espíritu Santo, que es la templanza. Aquella persona que tiene templanza es una persona sobria, ¿sí? Que se mantiene firme frente a sus pasiones, a los deseos que le están ofreciendo, a las cosas que quieren cautivarlo, ¿sí? Y es que es muy fácil embriagarse o dormirse. Y yo creo que este es el llamado que el Señor nos está haciendo en estos tiempos, a que vivamos en la antesala de su segunda venida de una manera sobria y velando, ¿sí? Alertas, despiertos, que despertemos de este adormecimiento que podemos tener como hijos e hijas de Dios. Entonces, teniendo esto en cuenta, nosotros debemos saber que lo que se aproxima es algo glorioso, ¿sí? Que van a haber tribulaciones, claro, que vamos a ver antes de la manifestación gloriosa y de su segunda venida en victoria, ¿sí? Vamos a ver la manifestación del anticristo, sí, pero que tenemos la certeza que el Señor vendrá y destruirá con el soplo de su boca al anticristo, al falso profeta, y que el Señor a sus hijos lo levantará, y en las nubes seremos tomados juntamente con Él, y nosotros vamos a reinar con Él en el periodo que sigue, que es el milenio. Entonces, teniendo en claro la victoria, ¿sí?, que hay en Jesucristo en su segunda venida, pues vivamos de esta manera, ¿sí? Despertémonos para vivir de una manera sobria, ¿sí? No embriagarnos con el mundo, con sus pasiones, con sus deleites, sino estar atentos, velando y viviendo de una manera ordenada. ¿Cuál debe ser entonces nuestra actitud? Jesús lo dijo a sus discípulos, ¿sí? Y esto lo vamos a ver en Lucas capítulo 12, de los versos 35 al 40. Dice la palabra del Señor: Estad ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. ¿Cuál es la lámpara en este caso? No solamente es la presencia del Espíritu Santo, sino que es el conocimiento de la palabra.
Recuerde que la palabra de Dios es lámpara a mis pies y es lumbrera a mi camino. Es decir, que me sirve para guiarme en los pasos que estoy dando, como una lámpara que alumbra mis pies, pero también alumbra todo el camino, ¿sí? Entonces, también nos da la perspectiva correcta acerca de lo que va a ocurrir y por eso nosotros debemos estar firmes en él. Entonces, por eso dice que debemos estar listos, ceñidos vuestros lomos. Y dice en el verso 36, y vosotros, es decir, a nosotros, sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa, y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, es decir, entre las 9 de la noche y la medianoche, y aunque venga a la tercera vigilia, es decir, entre la medianoche y las 3 de la mañana, puede venir bien tarde, lo que quiere decir. Y si los hallare así, velando, listos, preparados, sobrios, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, ciertamente velaría y no dejaría minar su casa. Vosotros también estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Y esto es lo que el Señor nos está diciendo, ¿sí? Debemos estar atentos, porque como un buen padre de familia, debe estar atento para cuidar su casa, ¿sí? Para que el ladrón no mine y robe, vigilantes. Pero también nos habla de que al no saber el día y la hora, pues debemos estar siempre preparados. Y es que esto es como cuando el dueño de una empresa, de una compañía en la cual usted o yo trabajamos, llama a sus empleados en los diferentes cargos, hasta el más simple empleado o obrero de menor cargo, hasta el portero, hasta la persona que ayuda y colabora con la mensajería, con los tintos, y les dice, miren, yo me voy a ir de viaje, ¿sí? Voy a irme de vacaciones, pero a cada uno le voy a entregar una labor que tiene que realizar para que esta empresa continúe funcionando bien, y a mi regreso espero que esté pues bien, que no se haya perdido, cierto, desvalorizado, o que no haya habido una mala atención. Entonces, y vendré a evaluarlos, ¿sí? Y los evaluaré. Y para los que hayan hecho bien las cosas, hayan estado haciendo lo que yo les he encargado, pues los voy a recompensar, ¿sí? Grandemente les voy a dar una recompensa. Pero a los que no obedecieron, pero a los que pensaron que yo no vendría pronto y se pusieron a despilfarrar, a hacer cosas que no debían hacer, entonces les voy a castigar duramente, ¿sí? Y los voy a despedir, aparte de que les voy a colocar demandas, ¿no? Entonces, lo que está diciendo es, pues eso es lo que va a ocurrir, pero yo no sé cuándo regrese, ¿sí? Puedo regresar en un corto periodo o puede pasar varios años y aún no regresar. Pero cuando regrese, ese mismo día los voy a llamar. Y cada uno debe tenerme listo el informe de todas las cosas que ha realizado, conforme a la instrucción que yo les di. Y esto es lo que de alguna manera el Señor nos está diciendo. Entonces, estemos listos, preparados, ¿sí? Vivamos equilibradamente, con templanza, sobriamente, ¿sí? Y estemos despiertos a lo que está sucediendo. Pero también el Señor en este tiempo nos da una labor, ¿sí? Y esta la podemos ver en Marcos 13, del 32 al 34. Y dice la palabra del Señor. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre.
Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Miren lo interesante de este pasaje, que es muy análogo, ¿sí?, a lo que él le dice: como no saben a qué horas voy a venir, pues permanezcan atentos, mirando, velando, orando, ¿sí? Pero les da una analogía que fue lo que el Señor Jesucristo vivió, ¿sí? Y fue lo que Él hizo. Después de que Él resucita y antes de ascender al cielo, el Señor Jesucristo reúne a los discípulos y les dice: toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos, ¿sí?, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa es la promesa que Él les dio, pero les dio una labor a realizar. Y esa labor, mientras velan y viven de una manera sobria, hay que realizar una labor. O sea, no es estático esto. Hay que realizar una labor. Y es lo que el Señor espera y por lo cual va a juzgar a sus siervos, si están cumpliendo y cumplieron con la labor. ¿Y cuál es la labor? Hacer discípulos. Y es que nuestros primeros discípulos, el primer lugar donde nosotros debemos ir y hacer discípulos, está en la casa. Porque el Señor les dijo: id primeramente a partir de Jerusalén, id a Judea, luego a Samaria y luego hasta los confines del mundo. Es decir, primero allí donde tú estás, primero en tu casa, primero en tu trabajo, primero con tus amigos. Luego sí, si quieres ir a hacer la misión hacia afuera, perfecto, ¿sí? Aún la puedes hacer a través de estos medios electrónicos, ¿sí?, de comunicación, perfecto. Pero primeramente en la casa. Y esto es lo que a veces se nos olvida. Nosotros nos volvemos muy buenos haciendo la obra por fuera de la casa. Pero el Señor dice: haced discípulos y enseñarles todas las cosas que les ha mandado. Y en primer lugar, ahora que estamos en medio de esta cuarentena obligatoria, de alguna manera nos tenemos confinados con nuestra familia, con los nuestros, pues es la oportunidad, la gran oportunidad que el Señor nos está diciendo: despierta, despierta tú que duermes, ¿sí?, y comienza a ir. O sea, no son ellos los que tienen que venir, soy yo el que tengo que ir. Soy yo el que tengo que enseñarles cómo ser discípulos de Jesucristo, que sigan a Jesucristo, que entreguen sus corazones, sus vidas, las rindan a Jesucristo. Y debo enseñarles entonces a que guarden todos los mandamientos que Él nos ha dejado. Y es que cuando nosotros hablamos de permanecer sobrios y velad, ¿cierto? Este permanecer sobrios está relacionado, como les decía, con la templanza. Por lo tanto, está ligado, ¿cierto?, a un fruto del Espíritu Santo. ¿Esto qué quiere decir? Que es imposible vivir en la antesala de su segunda venida si no estamos en comunión con el Espíritu Santo. Es imposible si no pasamos tiempo de oración, si no velamos para poder permanecer sobrios, porque este es un fruto, la templanza, el dominio, el poder vencer las pasiones y los deseos, es un fruto de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces está ligado a esa vida de oración, y eso es lo que vemos en Primera de Pedro 4:7. Dice la palabra del Señor: mas el fin de todas las cosas se acerca. ¿Más que? El fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Ahí está la combinación. Sed pues sobrios
y velad en oración. Es el estilo de vida. ¿Cierto? Es el diseño, es la instrucción que Dios nos ha dado para vivir en este tiempo, en la antesala de su segunda venida. Sed sobrios y velad. Ya, no durmamos como los demás, porque no somos hijos de las tinieblas que no saben a dónde van, ni cuál es el camino. Nosotros somos hijos del día y de la luz, y tenemos la palabra de Dios, que es la que nos muestra como lámpara y nos ilumina el camino. Por lo tanto, entonces, esta es, ¿sí?, la manera de cómo vivir en esa antesala de su segunda venida. Siempre ha sido la manera. Pero mientras estamos velando y estamos viviendo de una manera sobrio, hay una labor que hacer. No estamos desocupados, no tenemos por qué buscar otro tipo de actividades, ¿cierto? Como películas, no sé, tantas cosas que nos pueden distraer, ¿sí? Aún nuestro propio trabajo puede ser un factor de distracción. Tenemos que enfocarnos en hacer su labor, su obra, ¿sí? Porque dice que Él recompensará a sus siervos. Dice que aún se ceñirá, ¿cierto? Él se alistará y los sentará a la mesa, ¿sí? Y les servirá. Es la recompensa que tenemos de hacer la obra del Señor. ¿Y en dónde podemos comenzar? Por la casa. Es allí donde tenemos que comenzar, con los nuestros. Y luego más adelante, si hay tiempo suficiente, pues evangelice. Y si no puede salir, pues hágalo a través de estos medios. Siga expandiendo la palabra de Dios. Pero debemos retomar esto en nuestros hogares, porque es la obra que el Señor nos ha dejado para hacer. Mientras velamos y vivimos de una manera sobria. ¿Por qué razón? Porque la noche está avanzada, dice la palabra del Señor, y se acerca el día en que Él regrese con poder y gloria. Y esto lo podemos ver en la carta a los Romanos capítulo 13, de los versos 11 al 14. Romanos 13, del 11 al 14. Y dice así: Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Imagínense, hace 2000 años estaba cerca, y cada día que pasa, que esperamos la venida del Señor, está más cerca. Hoy está muchísimo más cerca, ¿sí? Por eso ya es hora de levantarnos del sueño, de vivir como adormecidos, ¿sí? Y comenzar a vivir de esta manera que el Señor nos está diciendo. Y dice ahí en el 12, la noche está avanzada y se acerca el día. No habla de el día como fecha, sino que se acerca la luz del día como la venida del Señor. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. ¿Qué tenemos que hacer? Vivir sobriamente, desechando las obras de las tinieblas y vistiéndonos las armas de la luz, con la verdad, con la justicia, con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Recuerde que todas las cosas pasarán, pero la fe, la esperanza y el amor no pasarán. Y con estas nosotros tenemos que vestirnos y vivir, ¿sí? Tomar estas armas de la luz. Y dice: andemos como de día, honestamente, no haciendo nada oculto, transparentes en todo lo que hacemos, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y laxivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Es la manera en que tenemos que vivir en estos tiempos de antesala para su segunda venida, para que cuando el Señor venga nos encuentre listos, preparados, atentos, dispuestos,
sobrios, viviendo honestamente, como dice, y como de día, desechando toda obra de las tinieblas, vestidos con las armas de la luz. De esta manera, cuando el Señor regrese, dice que entonces nosotros partiremos con Él y seremos recibidos con gran recompensa, una recompensa que sobrepasará nuestras expectativas, una recompensa que hará que todo esto que nosotros pudimos haber sufrido o pensado, ¿cierto? Que es injusto, sea cubierto con esa recompensa, con su presencia, con el gozo de la salvación, entendiendo que ahora estamos con Él y viviremos eternamente con Él, que el Señor nos dará un nuevo cuerpo, que esa dolencia y enfermedad desaparecerán. Por eso en esta hora yo te alabo, Padre, y te bendigo, Señor, porque tú, Señor, nos enseñas, nos instruyes y nos animas y nos exhortas a que en este tiempo de antesala a tu segunda venida, tú quieres que tus siervos, tus hijos, tus hijas vivan de una manera fiel a ti, que cada día seamos más fieles a ti, Señor, más fieles en permanecer en esa comunión del Espíritu Santo, entendiendo que necesitamos de ti, Espíritu de Dios, para poder vivir sobriamente, para poder vivir honestamente como de día, para poder que no nos embriaguemos en tantas cosas que el mundo nos ofrece, Señor, que aún nuestras propias pasiones y deseos nos llevan, oh Dios. En esta hora, Señor, para que estemos velando en oración, Señor, atentos, alerta a todas las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, que no nos durmamos, Señor, porque todos los eventos que están ocurriendo a nivel mundial, Señor, nos tienen que despertar y hacernos entender que el tiempo, ¿cierto?, que estamos viviendo es un tiempo único y que somos unos privilegiados por poderlo vivir. Gracias, Señor. Yo te pido que selles en nuestros corazones tu palabra y que coloques esperanza de vida en nuestro corazón. Esa esperanza como yelmo que cubra nuestra cabeza, Señor. Porque tú no nos has puesto para ira, Señor, a tus hijos, sino para alcanzar salvación, porque grande es tu misericordia. A ti sea la gloria, la honra, el honor y la alabanza por los siglos de los siglos, y al Cordero de Dios. Amén. Un abrazo, amada familia. Les amo mucho, muchas bendiciones, y como siempre les digo, estemos orando unos por otros, ¿sí? Y que el amor fraternal permanezca en cada uno de ustedes. Un abrazo.